subir en la plataforma esta videoconferencia, luego vamos a subirla, ¿ok? Entonces, si alguien tiene una duda o quiere comentar algo, yo le voy a pedir que utilice el botoncito de la mano. Seguramente van a poder ver en la parte inferior de la pantalla, hay un botón de la mano, ¿sí? Ese botón literalmente es para levantar la mano, para pedir la palabra, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, le damos la palabra, abre su micrófono y habla sin problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando demasiados micrófonos están conectados al mismo tiempo, ya se interfiere uno con el otro y no se entiende nada, ¿sí? Entonces, vamos a ir manteniendo un orden. De vez en cuando, si ustedes se olvidan de apagar su micrófono, yo voy a silenciar también el micrófono de ustedes, ¿sí? No es por maldad, no es por censura, nada, ¿sí? Solamente hay veces que uno se olvida y está sonando de repente, qué sé yo, la canción de Bob Esponja que el hermanito está viendo allá en la televisión, algo así, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir empezando. Quería comentarles que para esta para este semestre que tenemos que desarrollar de esta forma, las clases pendientes, hemos creado un calendario, ¿sí? Ayer cuando subí primeramente no estaba disponible, ahora ya está disponible en la plataforma, ¿ok? Y la intención es volver a empezar con transcripción. ¿Por qué? Porque justo fue un tema que lo desarrollamos en la transición. Con algunas secciones fue presencial, con otras secciones no pudo ser presencial, ¿sí? Y con las que desarrollamos, digamos que como estábamos en esa transición, eh, yo no estuve satisfecho con la calidad del aprendizaje, por decirlo así. ¿Está bien? Entonces vamos a desarrollarlo de vuelta, quizás sea más fácil justamente retomarlo y después vamos a ir continuando, ¿verdad? En la plataforma están nuestras clases, nos vamos hasta el 18 de septiembre. Vamos a tener sesiones todos los martes y viernes. Lo ideal sería de 8 a 10 y 15, ese es nuestro horario, de 8 a 10 y 15. Y bueno, yo justamente les quería pedir que cuando el tráfico de la plataforma les permita, ustedes marquen su asistencia en la plataforma, ¿sí? Ustedes registren su asistencia ahí. Si ustedes registran su asistencia, si están presentes en las aulas, yo les voy a pedir en las aulas que de repente participen también a través del chat, ¿sí? Si participan en clase, si completan los pequeños cuestionarios que vamos a ir colocando, a veces en forma de juegos, a veces en forma de crucigrama, cruzadiña, que le dicen en portugués, a veces en forma de test, ¿sí? Si van completando eso, bueno, eso ya va a ir generando una muy buena nota para ustedes y tenemos programado dos exámenes parciales cuya fecha está ya señalada en ese calendario que colocamos también en la plataforma, ¿verdad? La fecha está señalada también en ese calendario. Bueno, a ver, ya creo que estamos 160, ¿sí? Así que vamos a dar inicio entonces a nuestra aula de transcripción, ¿ok? Profe, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho fuerte y claro. Eh, Hay más de 190, tendría que estar más de 190 personas y muchos en el grupo aún no están pudiendo entrar. Bueno, gracias por el aviso, Pericles, ¿verdad? Sí, Muy bien, me acordé todavía de tu voz, amigo. Entonces vamos a esperar un poquitito más entonces, no hay problema. ¿Sí? Muchísimas gracias por el aviso. Genial. Bueno, a ver, Fernando, ¿puedes hablar, por favor? ¿Qué tal, profesor? Bueno, Buen día, ¿cómo estás, eh, Fernando? Un gusto volver a verte y escucharte. bien, gracias. Gracias a vos. Solo recordar para hablar despacito. Ok, está bien, Fernando. Te agradezco muchísimo el feedback, ¿verdad? Hace más de 3 meses que no veo a mis alumnos brasileros, entonces de vuelta me acostumbré a ese español bien cerrado paraguayo, ¿verdad? Entonces te Sí, agradezco mucho que me lo hagas recordar gracias. y voy a estar, si de repente me olvido, haceme recordar de vuelta sin ningún problema. Gracias.
A usted, muchísimas gracias, Fernando. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Buenos días, Me, ¿cómo sin- estamos? me siento alegre de ver usted bien, tranquilo. Sí, excelente, excelente. A ver, Marcos parece que pide la palabra. Marcos, ¿puedes hablarnos, por favor? Sim, eu fico muito alegre de ver você bem, tranquilo. Quanto tempo já? Sí, verdad que sí. Estamos. A mí realmente me deja muy feliz volver a verles, ¿eh? Volver a ver sus caras. También me deja muy feliz volver a esta rutina. Parece de volver a estudiar, a desarrollar contenido, a desarrollar clases, a volver a encontrar a los alumnos, ¿verdad? Me deja muy feliz realmente. Pero, Ayer sentía que era un día donde podía hacer todo. Me fui a jugar pádel, gané todos mis partidos, después trabajé en casa, terminé todos mis slides. Súper feliz porque hoy puedo verles de vuelta. bueno, pela segunda vez, né? Graças pela semana. Eu Ajá, ontem estava com o Martinez. Você ontem com o Martinez. Muito bem. ajá. Sí, ayer estábamos con el doctor Martínez. O sea, realmente justo empezó la clase de nivelación de biología, ¿sí? Y estaba desarrollando yo esa clase. Y cuando acabé, fui abajo y estaba el doctor Martínez. Yo no le vi tampoco a él en todo este tiempo, ¿verdad? Él es mi jefe y le quiero mucho como mi amigo también. Y entonces me fui a bajarle a saludarle y luego estuvimos conversando, ¿verdad? Hacía varios meses que no nos veíamos. Sim, muito bem. Entonces estábamos todos felices. ¿Qué tal, chicos? A ver, ¿hay todavía gente que no consigue ingresar, que está esperando? ¿O damos inicio? Bueno, voy a ir dando inicio. Ya estamos la inmensa mayoría. Y a medida que se van uniendo los demás colegas, voy aceptando. A ver, José, pide la palabra. Decime, José. Olá, doutor. Buenos dias. Buenos días, José. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Súper. Graças. Existem companheiros que estão a citar em chat que não estão conseguindo entrar na plataforma. São vários companheiros. Me entende? Sí, te entiendo. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo, esa es mi opinión, ¿verdad? Creo que lo que está ocurriendo es que tenemos un inmenso tráfico, o un tráfico bastante grande que, bueno, no se esperaban de repente que haya tanto tráfico en el servidor y por eso no están consiguiendo ingresar a la plataforma. Yo lo que les voy a pedir como favor de repente es para los que ingresaron, si pueden copiar el enlace y pasar a ustedes en su grupo de WhatsApp para que los colegas puedan unirse igual a la videoconferencia, aunque transitoriamente quizás ahora no estén pudiendo ingresar a la plataforma para que puedan entrar a la videoconferencia, ¿verdad? ¿Quién para lo que quiso compartir ahí? Ok, A gente doutor. já Graças. compartilhou no grupo geral da sala Bueno, o enlace, professor. genial, genial. Bueno, voy a sacarle otra vez el control a esta persona. Ahí está. Bueno, entonces sí, vamos a comenzar. Mientras tanto, como les digo, voy a ir aceptando a los que se van uniendo, ¿sí? Muy bien, empezamos de vuelta entonces con Biología 2, ¿sí? Y después de 3 largos meses o más nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Así que mucha alegría por parte de todos nosotros. Muy bien, la clase de hoy entonces se trata de lo que es la transcripción del ADN, ¿sí? Fíjense, aquí debería decir ADN a ARN. Hubo ahí el corrector automático cambió, colocó AND, ¿verdad? Pero debería decir ADN, ácido desoxirribonucleico a ARN. Justamente
primeramente tenemos que hablar de la definición, ¿sí? Y pueden colocar un poco en el chat, cada uno de ustedes, ¿qué les parece que es la definición de la transcripción? ¿Qué entienden ustedes por transcripción? Brevemente, en el chat. Bueno, vamos viendo buenas definiciones, ¿sí? Muy bien, excelente. Algunas más correctas, otras no tanto, muy bien. Entonces, la transcripción, si ustedes se dan cuenta, significa el término, literalmente, significa hacer una copia, básicamente, pero no una copia exacta. Eso sería una duplicación, como cuando vamos y llevamos un libro a la máquina Xerox y hace una fotocopia, eso es duplicar. Ahora, si agarramos el libro y nosotros empezamos a escribir nuestro propio resumen, ahí estamos transcribiendo. Está en el mismo idioma, que son ácidos nucleicos, ¿sí? Pero la forma ya es diferente. ¿En qué sentido? En el libro tiene un formato estandarizado, muy bonito, y cuando pasamos a nuestro cuaderno y empezamos a escribir, cambia ese formato. Entonces, la transcripción se define como la síntesis, ¿sí? La síntesis de una molécula de ARN, ácido ribonucleico, a partir de un molde de ADN. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos quiere representar también este pequeño GIF que tenemos aquí en la imagen de la derecha? Donde tenemos a la doble hélice de ADN y a partir de ella se realiza una copia, por decirlo así, de ARN, ácido ribonucleico, que están en el mismo idioma los dos ácidos nucleicos, pero un poquito diferentes, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, ese es un proceso que en las células eucariotas se realiza en el núcleo, ¿ok? En el núcleo donde se almacena el material genético en forma de ADN, ahí se realiza la transcripción y luego ese ARN madura primeramente, se procesa y se lo lleva hacia el citoplasma para que pueda ocurrir a partir del ARN la síntesis proteica que se llama ya de traducción. ¿Ok? ¿Recuerdan? Teníamos lo que en biología se llamaba el dogma central de la biología celular y molecular, que decía que la elaboración de una molécula de ARN a partir de un molde de ADN se llama de transcripción y eso ocurre en el núcleo, ¿sí? Y la elaboración de una molécula proteica a partir de un molde de ARN se llamaba de traducción y eso ocurría en el citoplasma, ¿ok? Bueno, ahí Marco levantó la mano. Decime, Marco, ¿qué ocurre? Bom dia, professor. Eu gostaria de saber, eu não consegui marcar a presença, é mais para o final da aula? Bueno, voy a comentarles, ¿sí? Esa presencia en la plataforma está disponible hasta las 10:15, de 8 de la mañana a 10:15, ¿sí? En ese lapso de tiempo, asegúrense de marcarla ustedes, ¿sí? Nada más ahí. Gracias. Tranquilo, sin problema. Bueno, entonces, continuamos, ¿verdad? Nos queda ya más claro lo que significa entonces la transcripción. Vayamos analizando qué es lo que ocurre. Como habíamos dicho, esta es su definición. A partir de un molde de ADN, sintetizamos una molécula de ARN que no es idéntica, aclaramos, sino complementaria. ¿Qué significa eso? Ustedes recordarán probablemente que una molécula de ADN tenía
4 bases nitrogenadas. Adenina y guanina, que eran las bases púricas, ¿sí? Y citosina y timina, que eran las bases pirimidínicas. ¿Está bien? Recordarán también que una adenina siempre se empareja con una timina y que una citosina siempre se empareja con una guanina de la cadena opuesta. Entonces, lo que se ve en la imagen inferior justamente es un molde de una cadena de ADN, ácido desoxirribonucleico, por eso tiene una desoxirribosa, ¿sí? Y fíjense que tenemos ahí los 4 nucleótidos, timina, guanina, citosina, adenina. Y a partir de eso van ingresando los ribonucleótidos, ¿sí? Bien diferente en ese sentido. Recuerden, el ADN tiene una desoxirribosa como azúcar, el ARN tiene una ribosa como azúcar. Y fíjense, de forma complementaria a la cadena de ADN que está en la parte inferior, ¿sí? Si la cadena de ADN tiene una timina, la cadena de ARN va a emparejar entonces a una adenina. Si la cadena de ADN tiene una guanina, vamos a emparejar entonces con una citosina, ¿sí? Y fíjense lo que va a ocurrir aquí. Si la cadena de ADN tiene una adenina, hay una diferencia muy importante con el ARN, ¿sí? En el ARN no existe la base nitrogenada timina. Existe una que es muy parecida y que la reemplaza, que es el uracilo. ¿Está bien? Entonces, el uracilo se empareja con la adenina del ADN y reemplaza a la timina, ¿sí? ¿Ven? Donde en el ADN hay timina, en el ARN hay uracilo. Por eso esa U. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Continuamos, ¿verdad? Estos nucleótidos van formándose o van ingresando a la cadena de ARN uno por uno, ¿sí? Secuencialmente. No es que ingresan todos de una vez, sino secuencialmente. Y se van uniendo, ¿sí? Si ustedes observan, un nucleótido o un desoxirribonucleótido, un ribonucleótido, perdón, tiene en su carbono 5, unido al carbono 5 de la ribosa, un grupo fosfato. En este caso realmente son 3 fosfatos, ¿sí? Estos nucleótidos ingresan como nucleótidos trifosfatos. Y fíjense que ese nucleótido que va ingresando va a unirse a través del fosfato de su carbono 5 al grupo hidroxilo del nucleótido precedente, del nucleótido que vino antes, que está unido al carbono 3 de la ribosa. ¿Sí? Entonces, esta molécula que se va formando, acá en realidad tenemos un ejemplo de ADN, pero sirve para los fines igual. Esa molécula que se va formando, en un extremo tiene su grupo fosfato libre, ¿sí? Le llamamos del extremo 5', por eso. ¿Okay? Y en otro extremo, el extremo que va creciendo, por decirlo así, tiene el grupo hidroxilo libre, como para que se pueda unir otro fosfato más. A ese extremo le llamamos de 3'. ¿Sí? Se establece entonces que la cadena que se va formando tiene una polaridad. ¿Qué significa eso? Que tiene un sentido. ¿Sí?
Un sentido en el que se va formando y en el que se va leyendo también después. Ese sentido en el que se va formando es el de 5' hacia 3'. Es decir, en el nucleótido inicial sería aquel que tiene su fosfato libre en el carbono 5 y el nucleótido terminal, por decirlo así, sería aquel que tiene el grupo hidroxilo en el carbono 3. ¿Sí? Y va creciendo en ese sentido. Esto es un proceso que requiere energía, como se imaginarán, y la energía se toma de los nucleótidos que van ingresando. Estos nucleótidos ingresan en forma de, aquí como podemos ver en la imagen previa, ¿sí? En forma de ribonucleótidos o ribonucleósidos trifosfato. Es decir, tienen 3 grupos fosfato. ¿Sí? La hidrólisis de esos grupos fosfato libera la energía necesaria para poder crear esta molécula. ¿Está bien? Esta reacción de ir armando nuestra cadena, nuestra secuencia lineal de ARN, es catalizada por una enzima, ¿sí? O por un grupo de enzimas, en realidad, que le vamos a llamar de la ARN polimerasa. Esta es nuestra enzima. Como les dije, en realidad es un grupo, vamos a ver que existen 3 clases de ARN polimerasas, pero generalmente hablamos de ella en forma de singular. ¿Sí? Y el enlace que une a estos nucleótidos entre sí se denomina de fosfodiéster. ¿Ok? Es el enlace fosfodiéster. A ver, vamos a admitir de vuelta. Muy bien. Continuemos. Bien. Entonces, seguramente es fácil imaginar que, o sea, es fácil intentar imaginar cómo se sintetiza la molécula de ARN. ¿Sí? Sabrán ustedes que esta doble hélice de ADN, ¿verdad? Se tendría que abrir en teoría, ¿sí? Exponiendo el gen que se va a transcribir, y allí ingresarían los ribonucleósidos trifosfato, se emparejarían y luego se unirían entre sí, ¿verdad? Para después separarse el ARN. En realidad, como les dije, esta molécula de ARN va creciendo de a un nucleótido a la vez, nada más, ¿sí? Y tampoco es que se desenrolla, tampoco se abre, tampoco se desenrolla toda la longitud del gen de ADN. No, no pasa eso. Se abre apenas un pequeño segmento de aproximadamente 10 nucleótidos de ADN, ¿sí? A los cuales se empareja la ARN polimerasa, ¿sí? Y a ese segmento del ADN expuesto se le llama de la burbuja de transcripción. Burbuja en español es lo que en portugués se dice de bulla. ¿Está bien? Entonces sería está enrolladito el ADN y en un segmento de 10 nucleótidos aproximadamente se abre, ahí ingresa la ARN polimerasa y la ARN polimerasa va avanzando como esta letra E que ustedes ven aquí, desenrolla el ADN que va hacia adelante, rompe los puentes de hidrógeno para que ingresen nuevos ribonucleótidos, se forme el ARN y en el extremo que va quedando, del otro extremo, se va cerrando de vuelta a medida que esta molécula de ARN que va creciendo se separa del ADN.
¿sí? Fíjense que la ARN polimerasa solamente puede formar este enlace fosfodiéster en un solo sentido, que era el sentido que veíamos aquí, 5' a 3', ¿ok? Entonces, por eso se dice que la transcripción avanza en ese sentido, de 5' a 3', ¿está bien? Vamos a ver más adelante que cuando ese ARN viaja hasta el citoplasma para que se realice la traducción, también se lee en ese sentido, de 5' a 3', básicamente. Entonces, por eso solemos decir que ese es lo que vendría a ser el sentido de la vida, básicamente, ¿verdad? Muy bien. Como la ARN polimerasa solamente puede avanzar en sentido 5', 3', y tiene que ser la molécula de ARN complementaria a la del ADN, la cadena de ADN que se va leyendo, ¿sí? Se llama por eso de cadena molde, es la cadena que avanza en sentido 3' a 5'. ¿Sí? Fíjense, en la imagen superior, ¿ven? Yo tengo mi cadena molde, que tiene un color como que marrón más oscuro, y la ARN polimerasa es como que va leyendo esa cadena molde en sentido 3' a 5', ¿ok? En ese sentido la burbuja de transcripción se va abriendo. Sin embargo, hablamos de que la transcripción avanza en sentido 5' hacia 3'. Si volvemos a la imagen anterior, fíjense cómo en la cadena de ADN tenemos este sentido, ¿sí? De 3 a 5'. Aquí está el 3, aquí está el 5. Y en la cadena de ARN que se forma, tenemos el sentido 5 a 3', ¿sí? Complementario. Por eso, esta cadena de ARN es como que casi tiene los mismos nucleótidos que la otra cadena de ADN que no se está transcribiendo. ¿Sí? Ven que es apenas una de ellas la que se transcribe, la otra no. Y la otra entonces tiene básicamente la misma secuencia de nucleótidos, ¿sí? A excepción de cuando existe timina en el ADN, existe uracilo en el ARN. Y por eso a esta otra cadena de ADN, la cadena que es complementaria a la cadena molde, como tiene casi el mismo código, se le llama de cadena codificadora. ¿Okay? Tiene básicamente el mismo orden de los nucleótidos, el mismo código. Entonces, cadena codificadora, por eso se le denomina. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Muy bien. ¿Cómo es que la ARN polimerasa va haciendo esto? ¿Cómo es que la ARN polimerasa sabe dónde iniciar, cómo terminar? Si ustedes recuerdan, un gen de ARN mensajero tenía una región que se denominaba de promotora. ¿Sí? A ver un poquitito si pueden escribir en el chat, aquí. ¿Cómo se llamaba la secuencia promotora más difundida? ¿Recuerdan cómo se llamaba o cuál era el orden de esos nucleótidos? En el chat, escriban. Brillante. Excelente. Era la secuencia TATA. Era una secuencia de aproximadamente 7 nucleótidos, ¿sí? De los cuales los primeros 4 corresponden a timina, adenina, ¿sí? Por eso les denominamos de secuencia TATA o caja TATA, muy bien, o TATA
Box. Es el promotor más difundido. Muy frecuentemente decimos TATA nada más, como si fuese sinónimo de promotor. Si ustedes recuerdan, la caja TATA estaba a una distancia exacta de 25 nucleótidos secuencia arriba de la porción codificadora del gen, del segmento codificador del gen. Entonces, ¿qué hace? La ARN polimerasa se une al promotor y sabe entonces que 25 nucleótidos después de la caja TATA, ahí tiene que empezar con el primer nucleótido. ¿Está bien? Entonces, cuando la polimerasa se une, eso induce una abertura de la doble hélice, se separa esa doble hélice y como ven ustedes aquí, se abre la burbuja de transcripción. Sobre ella, la ARN polimerasa va formando nuestra cadena que a medida que ustedes ven la polimerasa como va avanzando, abre nuevas regiones, ¿sí? Va abriendo la burbuja hacia el extremo terminal, por decirlo así, de nuestra cadena de ARN y los segmentos previos de ADN se van cerrando de nuevo. ¿Está bien? Esto continúa hasta que la ARN polimerasa alcanza una región del gen que se denomina de secuencia de terminación. ¿Okay? Cuando la polimerasa llega hasta la secuencia de terminación, libera el producto, la polimerasa, ¿sí? El producto de la transcripción todavía no es el ARN maduro. Para que sea un ARN maduro, vamos a ver que tiene que pasar por un conjunto de pasos que se denomina de procesamiento. Tiene que madurar ese ARN. Entonces, esa primera copia que nosotros hacemos, que le falta todavía algunos ajustes, ¿sí? Le llamamos de transcripto primario. ¿Okay? El producto de la transcripción, entonces, es el transcripto primario. Para llegar al ARN maduro, aún falta todavía el procesamiento que vamos a ver de aquí a unas 2 semanas aproximadamente. Muy bien. Loyane pidió la palabra. ¿Puedes decirnos, por favor? Loyane. ¿Te escuchamos, Loyane? Bueno, voy a continuar. Parece que fue sin querer que Loyane pidió la palabra. ¿Está bien? Cualquier cosa, si fue de verdad, pedí nomás la palabra de vuelta y te la damos, sin problema. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí, fíjense que podemos ver otra imagencita donde se va abriendo la doble hélice, ¿sí? Van ingresando de a uno nuestros ribonucleótidos, por eso le tenemos con una R de ribonucleótidos, y fíjense de vuelta a mayor detalle cómo nuestra doble hélice se va abriendo en segmentos de a 10 nucleótidos nada más, ¿sí? En segmentos de a 10 nucleótidos nada más, lo que corresponde a la burbuja de transcripción, ¿sí? Eso básicamente. Vamos a ir viendo el resto. Y recuerden siempre, es una cadena complementaria, ¿sí? Y tiene 4 bases nitrogenadas también. El detalle está en que, fíjense, cuando en el ADN va timina, como aquí, cuando en el ADN va timina, en el ARN va a ir el uracilo. Eso es lo que pasa, ¿sí? Recuerden, el final de nuestro proceso de transcripción es el
transcripto primario que tiene que pasar por una serie de procesos para poder salir del núcleo. Solamente el ARN maduro, por decirlo así, es el que va a salir del núcleo. No, no así nuestro transcripto primario, ¿sí? Si no está maduro, si no tiene las señales que se le agregan en el procesamiento, este no va a salir hacia el citoplasma y es en el citoplasma realmente donde ocurre la traducción finalmente. ¿Está bien? Jonathan, decime. Pediste la palabra. Olá, profe. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias a Dios. Profe, tem um livro de biologia, isso que você está hablando? Sí, sí, por supuesto. Claro que sí. Espérame 3 segunditos, te voy a pasar. Como recordarán, nuestro libro base era el libro de biología celular y molecular de Robertis, ¿sí? ¿Por qué utilizamos? Porque es fácil de entender, explica de forma bastante intuitiva los conceptos. Hay otros libros que profundizan más, si ustedes quieren utilizar el Gerald Carp, está espectacular, ¿ok? Si ustedes quieren utilizar el libro de... ¿Cómo se llamaba? Franklin, creo que era el otro. Espectacular también, es un tratado luego ya, ¿sí? Si quieren usar para investigar más temas, genial, ¿verdad? Pero el libro base, básicamente el libro de Robertis, ¿ok? Entonces está todo allí. Como dicen los colegas, capítulo 14 es el que trata de la transcripción. Gracias a vos, profe. Dale, dale, tranquilo. Muy bien. Continuemos entonces. Como les mencioné, chicos, la enzima responsable de esto era la ARN polimerasa. Y si bien solemos hablar de ella en singular, en realidad existen 3 clases de ARN polimerasas, ¿sí? La de tipo 1 se encarga de transcribir un cierto tipo de ARN, que es el ARN ribosomal de 45S. El 45S es su coeficiente de sedimentación, se mide en una unidad que se llama Svedberg, ¿sí? Y por eso se abrevia de S. ¿Okay? El ARN mensajero, que es el más estudiado y sobre el que más vamos a conversar realmente en estas clases, es sintetizado o transcripto, podemos decir, por la ARN polimerasa de tipo 2, ¿ok? Que además del ARN mensajero, transcribe la mayor parte del ARN nuclear pequeño y el ARN, el microARN se llama, ¿verdad? Y finalmente tenemos a la ARN polimerasa 3, que transcribe al ARNT, el de transferencia, ¿sí? Y al ribosomal de 5S. Como verán, existen 2 clases de ARN ribosomal, el 45S, ¿sí? Y el 5S, que vamos a ver después. Estos se combinan para formar la estructura que llamamos de el ribosoma, ¿está bien? Y algunas pequeñas clases también de ARN pequeño citosólico por la polimerasa 3, ¿sí? Lo más importante que quiero que recuerden es qué clase de polimerasa, ¿sí?, transcribe qué tipo de ARN. Tipo el 45S, el ribosomal 45S, por la polimerasa 1. El mensajero sí o sí se pregunta, por la polimerasa 2, ¿sí? Y el ribosomal 5S y el de transferencia por la polimerasa de tipo 3, ¿ok? La ARN polimerasa, cada una de estas polimerasas en realidad es sensible en mayor o menor medida a ciertos fármacos o ciertas toxinas, ¿sí? Habrán escuchado hablar, por ejemplo, de un hongo, la Amanita phalloides,
que es terriblemente tóxico. ¿Por qué? Porque inhibe la ARN polimerasa, entonces las células no pueden sintetizar nuevo ARN mensajero, se pierde eso, no llega al citoplasma y no se puede traducir, no tenemos proteínas en síntesis, ¿sí? Existen numerosos otros medicamentos, ustedes van a ver en tercero, sobre todo antibióticos o pueden ser también quimioterápicos, que su blanco, por decirlo así, es ya sea la ARN polimerasa o la ADN polimerasa, ¿sí? Van a ir viendo ustedes más adelante eso, cómo hay fármacos que transcriben eso específicamente, o sea, que atacan, por decirlo así, o inhiben a esas polimerasas específicas, ¿sí? Cada una de ellas tiene su especificidad. Muy bien. Como les dije, en realidad existen tres clases de ARN polimerasa, y si bien explicamos a grandes rasgos eh, cómo es el proceso de transcripción, cómo la polimerasa se une, hay unas sutiles diferencias que tenemos que ir aclarando entre el ARN mensajero, el ribosomal de transferencia, que vamos a ver en las siguientes clases. Hoy vamos a hablar específicamente cómo se transcribe el ARN mensajero. ¿Está bien? Bueno. Para transcribir este ARN mensajero, ustedes recordarán que el gen, que fue un capítulo que dimos antes del COVID, ¿verdad? El gen, antes de la secuencia codificadora, inmediatamente antes, tenía una secuencia promotora, la TATA, ¿sí? Y mucho antes, cientos o quizás miles de nucleótidos cuesta arriba, teníamos otras secuencias reguladoras de ese gen. ¿Sí? Bueno, para que la transcripción de un ARN mensajero inicie, se active, ¿sí? Existen proteínas específicas que se unen a estas regiones promotoras y reguladoras, ¿ok? Que son regiones distantes entre sí, pero la unión de estas proteínas a estas regiones específicas crea una curva en el ADN, como ustedes están viendo aquí, en la imagen de la derecha, una curva que aproxima la región promotora a la región reguladora. Y entonces estas pueden interactuar entre sí, ¿sí? Para permitir, o en todo caso, inhibir también, bloquear la transcripción, ¿sí? Esas proteínas específicas que se unen, ¿sí? Esas proteínas específicas que se unen a, a las secuencias promotoras y reguladoras se llaman de factores de transcripción. Ese es un término que vamos a utilizar muchísimo, el de factores de transcripción. Cuando pasen a segundo año y estén hablando de bioquímica y fisiología, van a hablar de vuelta muchísimo. Cuando pasen a tercero, ¿sí? Y hablen de anatomía patológica, van a hablar de eso muchísimo. Entonces tenemos que entender qué es un factor de transcripción, ¿ok? A ver si me pueden colocar un poquitito en el chat, nada más en el chat, ¿sí? ¿Qué entendieron por un factor de transcripción? ¿Cuál es la definición de un factor de transcripción en el chat? ¿Mm? Si colocan así de forma breve nada más. A ver, les leo. Escriban todos, ¿sí? Ustedes van a aprender si escriben. Entonces no esperen que el colega nomás escriba, ¿verdad? Hagan por ustedes. Tipo, ese ejercicio de escribir ahí y comparar lo que hace el colega.
Muy bien, entonces por definición, un factor de transcripción es una proteína, ¿sí? Una proteína que se une a la secuencia promotora y a la secuencia reguladora. Excelente. Un detalle, me encanta que escriban porque ahí vamos aclarando las dudas. Un detalle, no solamente pueden activar la transcripción de un gen, ¿sí? También pueden inhibirla, ¿ok? Algunos entonces promueven esa transcripción y otros la inhiben. Excelente, como dicen ahí, tanto activan como desactivan, o sea, activan e inhiben. Excelente. ¿Sí? Súper. Entonces, continuemos. Justamente, fíjense, aquí les tengo una pequeña tablita, ¿sí? En la fila superior hablamos de el gen y sus regiones, y en la fila inferior hablamos de los factores de transcripción, ¿sí? En el gen tenemos a la secuencia promotora, la caja Tata, ¿sí? Como la caja Tata es casi la misma para todos estos genes de ARN mensajero, ¿sí? Los factores de transcripción que se unen a la caja Tata son muy parecidos, son todos idénticos básicamente, ¿sí? Son muy parecidos entre sí y son muy conocidos por eso. Se les llama entonces de factores basales a ellos, a los cuales, o sea, los factores basales son los que se unen al promotor, y como el promotor es siempre el mismo, la caja Tata, ¿verdad? ¿Sí? El factor de transcripción también es siempre el mismo, el que se une al promotor. Por eso le llamamos de factor de transmisión basal. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Como dijimos, cientos de nucleótidos cuesta arriba. ¿Sí? Cientos de nucleótidos cuesta arriba. Tenemos a la región reguladora del gen. ¿Sí? A la secuencia reguladora del gen. Allí, ¿sí? Los factores de transcripción que se unen a la región reguladora son más diferentes entre sí. No se conocen con tanto detalle por eso, ¿sí? Son un poco diferentes entre ellos. Y se denominan por eso de factores específicos. ¿Okay? Los basales se unen al promotor y los específicos al regulador. Resulta que existen secuencias reguladoras que promueven, ¿sí? Que cuando un factor de transcripción se une a esa región reguladora, promueve la síntesis del ARN, la transcripción. A esa secuencia reguladora, le vamos a llamar de región o secuencia amplificadora, ¿sí? Y los factores de transcripción específicos que se unen a un amplificador se llaman por eso de factores activadores, ¿sí? Existen otras secuencias reguladoras que cuando un factor de transcripción está unido a esa secuencia reguladora, ¿ok? La transcripción es como que se silencia, disminuye, ¿ok? Y a esa región reguladora le llamamos entonces de secuencia inhibidora, ¿ok? Tenemos la amplificadora y la inhibidora. El factor de transcripción que se une a una secuencia inhibidora se denomina de factor represor. ¿Ok? Se denomina de un factor represor. Excelente. Y fíjense la imagen que tenemos en la parte inferior de la pantalla, donde tenemos supuestamente a un gen. ¿Sí? Fíjense,
un gen, ¿verdad? De ADN, lógicamente, y en la parte más hacia la derecha, de un color gris o gris claro, gracias, un color gris o gris claro, está la región codificadora, que es la que se tiene que transcribir. Y antes de eso, secuencia arriba, están las secuencias reguladoras. ¿Sí? 3 secuencias reguladoras. 2 de ellas son amplificadoras, la de color verde y la de color celeste, ¿sí? Azul. Y por eso se van a unir factores de transcripción activadores. Y una de ellas, la de color rojo, es una secuencia inhibidora y por eso se va a unir un factor de transcripción represor. Este gen solamente se va a transcribir hipotéticamente cuando se unan los 2 factores activadores y no exista ningún factor represor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un ejemplo de los factores de transcripción específicos. Se unieron justamente los 2 específicos activadores a las secuencias amplificadoras y no encontramos ningún represor. Entonces, en ese momento, con todo avanza la transcripción, ¿sí? Libre, semáforo en verde, ¿ok? Semáforo en verde para que avance la transcripción. ¿Qué tenemos en el ejemplo del verde? Apenas uno de los factores activadores está unido a la región amplificadora. Apenas uno de ellos. Y aunque no está el represor, faltan aún otros factores de transcripción. En ese caso, bueno, quizás hay una transcripción, pero está disminuida, una escasa transcripción, o incluso puede ser nula también, ¿sí? Y fíjense en el tercer ejemplo de vuelta, que aunque estén presentes los 2 factores activadores, la presencia en simultáneo de este factor represor es suficiente para poder bloquear e inhibir la transcripción. Allí no se produce la transcripción cuando estos factores están presentes. Lógicamente, la célula moviliza estos factores de transcripción en respuesta a señales que pueden venir desde otras células, señales externas, que hablamos de eso en el capítulo de señalización, como también señales internas, ¿verdad? Modificaciones internas, cambio de temperatura, de la cantidad de nutrientes, ¿ok? Entonces eso genera una respuesta en el interior de la célula, como habíamos visto en el capítulo de señalización, que generalmente termina estimulando a un factor de transcripción que promueve entonces la transcripción de un gen determinado. ¿Está bien? Bueno. Continuemos, ¿eh? Falta muy poquito. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Como les dije, los factores de transcripción basales, los que se unen a la región promotora, son bastante conocidos y se sabe de hecho cuáles son y cómo ocurre esto, ¿sí? Tenemos varios de ellos. Todos se denominan primeramente con la letra de TF, que significa la sigla en inglés de Transcription Factor, ¿sí? Factor de transcripción. Tenemos al 2D, ¿sí? Al 2F, al 2H, al 2E, varios de ellos, ¿okay? Estos se van uniendo a la región promotora de forma secuencial también, ¿sí? Hay un orden específico. Una vez que se unieron los factores de transcripción activadores, por decirlo así, a las secuencias reguladoras, estos hacen que se curve el ADN, como les expliqué, ¿sí? Y acerca, por más de que estén a una distancia de cientos o de miles de nucleótidos de separación, la secuencia reguladora y la secuencia promotora, esa curva
permite que se acerquen físicamente la región reguladora con la región promotora y puedan entonces ingresar a la región promotora los factores de transcripción basales, ¿sí? El primero de estos factores de transcripción basal que se une es el factor de transcripción 2D. ¿Okay? El primero de ellos que se une es el factor de transcripción 2D. Este factor de transcripción 2D tiene dos dominios, se llama. Si ustedes se acuerdan, un dominio era una parte de la proteína que tiene una función específica. ¿Okay? Estos dominios que ustedes ven aquí en la imagen se llaman de TBP y TAF. TBP significa la sigla de Tata Binding Protein, o sea, proteína de unión a Tata. Es la parte, el dominio del factor de transcripción que le reconoce, interactúa con la caja Tata y se ubica exactamente ahí entonces. ¿Okay? La otra parte del factor de transcripción 2D, esta TAF, significa de TBP Associated Factor, o sea, factor asociado a TBP. Trabaja en conjunto como un adaptador entre el TBP y los demás factores de transcripción, ¿sí? Entonces el primerito que ingresa es el 2D y es el 2D el que tiene el dominio TBP, ¿sí? Eso es lo que tenemos que recordar. El 2D es el que tiene el dominio TBP, de Tata Binding Protein, que es el capaz de reconocer a la región promotora, a la secuencia Tata. ¿Okay? Una vez que ocurrió esto es que pueden ingresar los demás, ingresa el 2B, ingresa la polimerasa, el 2F, ¿sí? Estos van llamando a otros factores de transcripción hasta llegar al E y la H. ¿Okay? Bueno, a ver. Jonathan, tenemos una pregunta. Decime. Profe, Sí. un momento. Ok. Uma chica perguntaste por usted. De novo, amplificadora. Ela não compreendeu. Bueno. Genial. Entonces, dijimos que estas secuencias reguladoras del gen, ¿ok? Estas secuencias reguladoras del gen pueden regular a favor de la transcripción o en contra de la transcripción. Es como una especie de dimerizador o interruptor de la luz, ¿sí? Para encender la luz, encender la transcripción, le llamamos de región o secuencia amplificadora, ¿sí? Y para apagar la luz o disminuir la transcripción, le llamamos por eso de secuencia inhibidora. Y a los factores de transcripción que se unen a esas secuencias le llamamos de factores activadores, entonces, los que promueven la transcripción, o factores represores, los que disminuyen la transcripción. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Tranquilo, gracias a vos. Muy bien. Continuamos. ¿Sí? Ok, en teoría, Benzina, en teoría todas tienen que tener la opción de la manito esa, ¿verdad? Es cuestión de buscar nomás, deberían tener un botón con 3 puntitos, ¿eh? 3 puntitos, que es para más opciones, más acciones, ¿sí? Y ahí les debería aparecer la manito, ¿está bien? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una secuencia reguladora y la secuencia de terminación? Muy bien.
La secuencia inhibidora reguladora, ¿sí? La secuencia inhibidora reguladora se encuentra cuesta arriba de la porción codificadora, o sea, antes, mucho antes, ¿sí? Mucho antes. Y es básicamente una región que disminuye la cantidad de transcriptos primarios que vamos a tener, ¿sí? O inhibe la afinidad de la ARN polimerasa por esa doble hélice. Ahora, la región de terminación, ¿sí? La región de terminación se encuentra al final de la porción codificadora, después de la porción codificadora. Y es una región señal que cuando la polimerasa encuentra a la región de terminación, sabe que allí tiene que parar y liberar al ARN maduro. Si no, la ARN polimerasa iba a continuar y continuar y continuar. ¿Y cuándo va a parar la ARN polimerasa? Al azar nada más, para cuando quiere. A veces hace un transcripto muy largo, a veces muy corto. No, eso es inviable, ¿sí? La polimerasa tiene que saber dónde parar. Entonces, la secuencia de terminación es la que indica a la polimerasa dónde detenerse, ¿sí? Todo esto, chicos, las regiones promotoras reguladoras, eso habíamos conversado en el capítulo de genes. Si ustedes recuerdan, dimos una clase de genes, donde exclusivamente hablamos de cómo era un gen, su porción promotora, ¿sí? Su porción reguladora, la secuencia de terminación, que fue unas 2 semanas antes por ahí del COVID, de la vida antes del COVID. Muy bien, vamos a continuar entonces. Fíjense, aquí tenemos otra imagencita. Aquí tenemos otra imagencita, ¿sí? Fíjense, tenemos primeramente una cadena de ADN, ¿sí? De color rojo, en el paso A de color rojo, está la porción codificadora, que es la porción que se va a transcribir realmente. Antes de eso no, se encuentra la promotora y mucho antes la reguladora, ¿sí? Aquí está el promotor, el más difundido es el promotor TATA, ¿okay? Y recuerden que a la región TATA se va a unir el factor de transcripción 2D. El factor de transcripción 2D tiene una región específica que se llama de TBP, Tata Binding Protein, proteína de reconocimiento a Tata, que es capaz de reconocer esa secuencia de nucleótidos y fíjense, sabe que exactamente ahí tiene que unirse entonces. ¿Ok? Una vez que se unió el factor de transcripción 2D, recluta a otros, como el 2B, el 2A, ¿sí? El 2E, el 2H, y estos actúan como una especie de adaptador para que allí pueda abrirse el ADN e ingresar nuestra ARN polimerasa. ¿Ok? Fíjense, la ARN polimerasa, ven acá, tiene como una colita, parece. Ahí está el puntero, tiene como una colita más o menos, que es un dominio muy específico. Este dominio va a interactuar con los demás factores, específicamente con el factor de transcripción 2H. El factor de transcripción 2H resulta que tiene una quinasa. ¿Qué era una quinasa? Era una enzima que fosforilaba a otra proteína, ¿sí? Entonces, fosforila a esta cola, como se ve acá, a este dominio de la ARN polimerasa, y al fosforilar a la ARN polimerasa, se
activa esta. Esa es la señal que le dice a la ARN polimerasa, empezá, podés empezar. ¿Sí? Este conjunto de factores de transcripción, junto con la ARN polimerasa, ¿sí?, que se ubican al inicio de la secuencia codificadora, se conoce como complejo inicial de la transcripción. ¿Sí? Es el complejo inicial de la transcripción. Y es básicamente el que va a ir avanzando después, gracias a la ARN polimerasa y al factor de transcripción 2H, que es el que tiene una helicasa. ¿Sí? ¿Qué es la enzima helicasa? La que rompe los puentes de hidrógeno, acabo viendo, ¿sí?, la que rompe los puentes de hidrógeno que unen a las bases complementarias de la doble hélice de ADN. Esa es la helicasa. Desenrolla esa doble hélice, por eso le llamamos de helicasa. ¿Ok? Bueno, continuemos. Muy bien. ¿Cómo se regula esto básicamente? ¿Cómo se regula esto? De vuelta, la regulación más estudiada es la del ARN mensajero, la transcripción y el procesamiento del ARN mensajero. ¿Sí? Naturalmente nace una pregunta de esto. ¿Sí? Sabemos que todas las células somáticas del cuerpo, no las sexuales, las somáticas, las que tienen 46 cromosomas, tienen exactamente el mismo material genético. Si agarramos en un individuo una neurona, un miocardiocito del corazón y también una célula de la piel, y examinamos el núcleo, las tres van a tener el mismo material genético. Genotípicamente son iguales, pero fenotípicamente son muy diferentes. La forma que tienen y la función que desarrollan son muy diferentes. ¿Y cómo es que células que tienen los mismos genes lo expresan de diferente manera? ¿Cómo es que la célula elige qué gen expresar en alguna célula y qué gen no expresar en otra célula? ¿Sí? En realidad, no existe una respuesta única a eso. ¿Sí? Existen varios mecanismos que regulan la actividad, la expresión de estos genes. ¿Sí? Sin embargo, los más importantes ocurren a nivel de la transcripción. ¿Sí? Los más importantes. Fíjense que esto se puede regular a nivel de la transcripción. Luego, cuando se procesa el ARN, ¿sí?, en la exportación del ARN desde el núcleo hacia el citoplasma, se puede elegir que salga o no salga el ARN. A nivel de la traducción, cuando el ARN ya se encuentra en el citoplasma, se puede regular todavía si es que se convierte o no a proteína, si es que se une o no un ribosoma, se puede regular. Y finalmente, cuando ya está la proteína formada, se puede regular aún la duración, la expectativa de vida de esa proteína. Se puede destruir más rápido o más lento. En varios niveles, en varias etapas, se puede regular la expresión de los genes. Sin embargo, la etapa más importante donde ocurre esta regulación es a nivel de la transcripción. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Fíjense, tenemos aquí el ejemplo de estas tres celulitas hipotéticas, tipo celular 1, 2 y 3. Las tres tienen el mismo genoma, corresponden al individuo, gen A, B y C, por ejemplo.
¿Sí? Imaginen que el tipo celular 1 es, por ejemplo, un miocardiocito, una célula, ¿sí?, del corazón, una célula muscular cardíaca. Entonces, ¿qué necesita? Necesita expresar mucha actina y mucha miosina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se activa el gen A, que es el de actina, y se activa el gen C, que es el de miosina. Digamos que el gen B corresponde a la insulina. ¿Y el miocardiocito, por si acaso, secreta insulina? No, para nada. Entonces ese gen se silencia. Y esta célula es el resultado de la expresión de esos genes, ¿sí? Entonces se transcribe y luego eso se convierte a proteína y esa célula tiene ese fenotipo específico como resultado de esa transcripción, ¿sí? Por el contrario, imaginen a esta célula del medio, el tipo celular 2 que le tenemos ahí. Imaginemos que es una célula de un islote pancreático, del páncreas, la célula que tiene que producir la insulina. ¿Sí? Fíjense, el gen A, el gen C, que dijimos que era de actina y de miosina, están silenciados esos genes. ¿Por qué? No necesita producir. Sin embargo, el gen B, que dijimos que era el que correspondía a insulina, tiene una activa transcripción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta célula, su función específica, su fenotipo, es el de producir y secretar la insulina. No contraerse, como la célula del miocardiocito, ¿sí?, que el tipo 1 habíamos dicho, esta primera célula, ¿sí?, que necesita de estas proteínas contráctiles, pero no necesita para nada de la insulina. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la conclusión final de esto? Que si bien todas las células somáticas a nivel del genotipo son iguales, porque tienen el mismo genoma, a nivel de fenotipo, aspecto y función son diferentes. ¿Y por qué? ¿Como resultado de qué? Bueno, como resultado de la expresión de esos genes, ¿sí? Y el paso más importante donde se regula esa expresión de los genes es a nivel de la transcripción, ¿ok? El nivel más importante que vamos a ver. Muy bien, como habíamos dicho, eran los factores específicos los que activaban o frenaban, desencadenan o frenan, inician o paran la transcripción del ADN. ¿Está bien? Los basales están siempre presentes, ¿verdad? Los basales están siempre presentes básicamente. Son iguales entre ellos en los distintos genes, por eso decimos que son constitutivos. Ahora, los específicos son varios, son diferentes entre sí, ¿sí? Y al ser diferentes entre sí, por eso decimos que son facultativos. ¿Está bien? En realidad, existen una gran cantidad de factores de transcripción específicos, ¿sí? Una cantidad considerable, pero la cantidad de genes que existe es aún mayor, ¿sí? Es como que imaginen que tenemos, por decirlo así, 10 genes diferentes, hipotéticamente, y 3 factores de transcripción específicos. Un número considerable, pero aparentemente insuficiente para poder decidir cuál de esos 10 se va a transcribir. ¿Qué hace la célula? ¿Qué estrategia tiene? Bueno, logra la célula una especificidad combinando estos factores, ¿ok? Por ejemplo, tenemos, como les dije, 10 genes diferentes y 3 factores, por decir así, rojo, amarillo y verde, ¿sí? Cuando el rojo y el amarillo se combinan, promueven la transcripción del gen 1, por ejemplo. Cuando el rojo
y el verde se combinan, ¿sí? Promueven la transcripción del gen 2, por ejemplo. Cuando el amarillo y el verde se combinan, del gen 3. ¿Sí? Y así sucesivamente, mediante la combinación múltiple de varios de estos factores de transcripción, se logra una mayor especificidad para esos genes específicos que a cada célula le interesa, ¿eh? Como dijimos recién, el miocardiocito no le interesa producir el gen de la insulina, no le interesa transcribir, sí le interesa el de la actina y la miosina. Y lo mismo, una célula del páncreas no le interesa para nada transcribir actina y miosina, le interesa ese gen de la insulina, entonces logra esa especificidad mediante diferentes combinaciones. ¿Ok? Bueno, fíjense que en realidad, si bien en todas estas imágenes que habíamos visto acá, parece creer que el ARN se transcribe de a una copia por vez. Pasa que es más simple explicar eso, ¿verdad? Entonces parece ser, a uno se le queda la idea de que se transcribe a una copia por vez. En realidad, lo que ocurre es que un gen se transcribe múltiples veces en simultáneo. Es decir, que varias ARN polimerasas están unidas al mismo tiempo a un gen determinado. ¿Sí? El proceso en sí de la transcripción, el proceso, cómo va avanzando, todo eso, no es posible visualizar mediante la microscopía electrónica. Eso fue descubierto mediante otros métodos bioquímicos. Sin embargo, es posible ver mediante la microscopía electrónica de transmisión, el conjunto de lo que vendría a ser las polimerasas unidas a un gen. ¿Sí? Fíjense, esta línea que tenemos aquí en el medio correspondería a nuestra secuencia de ADN. ¿Sí? Correspondería a nuestra secuencia de ADN, ¿ok? Donde la punta de este árbol de Navidad, de esta imagen que se conoce como árbol de Navidad, el vértice, la punta, sería el extremo 3' del gen, del gen, donde inicia entonces el extremo 5' del transcripto primario, ¿sí? Y ahí se unen las polimerasas, todos estos puntos negros oscuros que se observan en lo que vendría a ser el tallo del árbol de Navidad, son las ARN polimerasas, ¿sí? Y la polimerasa va avanzando, ¿sí? Leyendo la secuencia codificadora de 3 a 5' y en sentido perpendicular los transcriptos primarios se van separando, aumentando su longitud, lógicamente, a medida que la polimerasa avanza de 3 a 5'. Y como les dije, hay varias polimerasas unidas al mismo tiempo, y por eso nuestro arbolito de Navidad, nuestro árbol de Navidad, tiene este aspecto, donde las ramas son más amplias, más anchas hacia la base, como la imagen de la derecha también, y son más cortas porque el transcripto primario está apenas iniciando, ¿sí? Cerca del extremo 3', que correspondería al vértice de nuestro árbol de Navidad. Miguel hizo una pregunta muy interesante. Justamente todo esto sí sería en la heterocromatina facultativa, que es la que está abierta o cerrada generalmente, ¿verdad? La heterocromatina constitutiva generalmente está cerrada en la mayor parte de las células. ¿Está bien? Bueno, chicos, por el día de hoy
Eso ha sido todo. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengamos? A ver, Daniela levantó la mano. Daniela, decime. ¿Daniela? Desculpa, prof, foi sem querer. Ah, bueno. Antes de que alguien más levante la mano, ¿sí? Les quiero explicar un poquitito sobre nuestra plataforma, básicamente, ¿sí? Dos cositas puntuales que les quiero pedir, básicamente. Por un lado, como les dije, aquí está esto de la asistencia, básicamente, ¿sí? Está automáticamente activado, programado ya para que todos los martes hasta el 18 de septiembre, martes y viernes, de 8 a 10 y 15 horas, ustedes puedan registrar su asistencia, ¿sí? Entonces entran, hacen clic ahí y le dan a activar, ya sea presente, la forma que les aparezca. Yo voy a ir disponibilizando estos slides a medida que terminemos, ¿eh? Cuando terminemos transcripción, ¿verdad? Les voy a subir el slide aquí. También vamos a ir disponibilizando algunos cuestionarios, algunos jueguitos, así tipo cruzadiña, sudoku, unas formas interesantes que nos ofrece esta plataforma. Ahora vamos a ir practicando. Y como les digo, más adelante mi objetivo es hacer ya la videoaula antes. Subir la videoaula que ustedes puedan ver antes, varias veces si lo desean, y en estas videoconferencias aclarar dudas. Volver a repasar el PowerPoint si hace falta, pero puntos más específicos, ¿verdad? Porque así, esto de una clase de 1 hora y media, yo creo que es un poquito tedioso para ustedes, ¿eh? Yo soy también alumno, ¿sí? Tengo la posgraduación, entonces sé también que es un poquito difícil. 2 horas nunca vamos a hacer de videoconferencia. No existe, no hay ser humano que aguante eso, ¿verdad? Entonces vamos a procurar alcanzar hasta 1 hora, 1 hora y 15 máximo de videoconferencia y utilizar después el tiempo en otras estrategias. ¿Está bien? Pero por el momento, estas primeras semanas vamos a continuar con las videoconferencias. ¿Está bien? También les dejé aquí, como les dije, el calendario. Ayer a la noche todavía no estaba activado, estaba como privado, ya activé. Y una pequeña guía que elaboró la doctora Patricia, ¿sí? Acerca de cómo vamos a ir trabajando este semestre. ¿Ok? Vamos a crear un foro también, donde pueden usar el foro de avisos. Vamos a crear un foro donde pueden ir posteando, por decir así, cualquier duda que vaya surgiendo. ¿Está bien? Bueno, a ver, decime, José, ¿tenés una duda? Decime. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Bien. Essa gravação, essa videoconferência estará ali na plataforma ou Sí, não? esa es la idea. Asimismo, José, migramos a este programa que se llama de Microsoft Teams porque nos permite realizar grabaciones más cómodas, ¿sí? No es instantáneo porque tiene que como que hacer el proceso de renderización, ¿verdad? Pero sí, cuando terminemos la clase y detengamos la grabación, inicia el proceso de generar el video y cuando esté disponible yo les voy a subir en la plataforma. Esa es la idea de todo esto. Ok, gracias. Tranquilo, gracias a vos. Mariana, decime, tenemos una duda también. Mariana. Liga o microfone, Mariana. A dúvida era a mesma, prof. Ah, bueno. Mariana, ¿vos estás trabajando? Oi? ¿Vos estás trabajando? ¿Vos estás trabajando? Sim, comecei ontem fazer plantões em hospital. Qué bueno, bueno. Vai ser 12 por 6 e bem provável que eu vá fazer plantões à noite. Bueno, está bien. Cuídate mucho, Mariana. Sí, mucha fuerza, mucha suerte. Sí, y cualquier cosa,
registrar nomás tu asistencia desde el aplicativo. Si de repente justo ocurre algún inconveniente y no podés ingresar en ese exacto momento, yo voy a entender también, ¿sí? Y una cosa, yo les voy a pedir, por favor, que el chat de WhatsApp sea a través de los delegados, porque si no, no hay forma que les lea. Y preferentemente, si se puede, reemplazar al WhatsApp por la plataforma. ¿Por qué? Porque en teoría, chicos, nosotros tenemos que dejar registrado todas nuestras interacciones, nuestro proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y muchas de nuestras interacciones forman parte de ese proceso de aprendizaje. Entonces, por eso lo ideal sería que se quede en la plataforma, ¿verdad? Ustedes saben, hay veces que hay que usar el WhatsApp, no hay forma, ¿verdad? Tipo, esta mañana teníamos que hablar de eso. Él no les voy a decir que nunca, ¿verdad? Yo confío mucho en el juicio de ustedes. La mayoría de ustedes son personas muy maduras, muy serias, entonces no me enojo para nada si me escriben también. Si es necesario, hay que hacer y punto, ya está. Genial. Obrigada, Bueno, gracias. dale, de nada. Gabriela, decime, ¿tenés una duda también vos? Professor, em relação hoje, eu acredito que alguém já deve ter perguntado, mas eu ainda não estava presente para saber a resposta. Em relação à presença hoje, e se caso isso voltar a acontecer, que, por exemplo, hoje eu entrei não pela plataforma, né? Então eu não tive presença hoje. Como que isso vai ficar resolvido? Gabriela, te voy a explicar. Vos no tenés ausente en este momento, ¿sí? Entiendo que no puedas ingresar en la plataforma o que en ese momento no hayas podido ingresar, ¿verdad? Me gustaría que pruebes mientras tanto si se puede. Quizás ahora ya hay menos tráfico, ¿sí? Esa presencia no está disponible en el momento de iniciar nada más, no. Durante todo ese lapso de tiempo, entre 8 horas a 10 y 15, ustedes pueden marcar su presencia, ¿sí? No es solamente al inicio de la videoconferencia o al final de la videoconferencia, ¿verdad? Lógicamente, el hecho de que ustedes estén participando aquí con el video encendido también registra que realmente están presentes frente a su computadora o celular, ¿verdad? Que es lo ideal. Pero si justo en ese momento del inicio no pudiste, Gabriela, se puede aún. No sé si respondí tu pregunta. Sí. ¿Sí? Bueno, yo creo que esta mañana tempranito había un problema en ingresar en la plataforma por el tráfico, ¿verdad? Ya son conscientes de eso aquí en la facultad, sin duda van a trabajar para resolver lo antes posible. Yo creo que va a ser un tema de días o hasta semanas, ¿verdad? Porque hay que mejorar los servidores, a lo que lleva tiempo. Y si no, de igual forma les voy a pedir esa estrategia colaborativa de hoy, tipo que si alguien consiguió ingresar, que copie el enlace y pase al grupo de WhatsApp de repente para que el resto pueda tener el enlace para entrar a la videoconferencia. ¿Está bien? Sim, a presença de hoje, por exemplo, ela vai ser justificada para quem não conseguiu entrar? Sí, tranquilo, Gabriela. Tenemos 22 clases, ¿verdad? En el hipotético que justo realmente aún no puedas marcar, yo les quiero pedir que marquen ahora en este momento, si aún no lo hicieron, porque tienen hasta las 10 y 15, 10 minutos más, si aún no lo hicieron, marquen su presencia. Y bueno, si hoy hay problemas, no se preocupen, para final de semestre a lo mejor eliminamos esta primera vez porque es un ensayo aún. Y como les digo, hay 22 clases hasta el final del semestre, ¿verdad? Entonces, uno de 22, ¿qué sería? A ver, ni 5% no alcanza. Sí, gracias. Profe, A ver, otra espera, cosa espera. podría... perdón. Vámonos por turno. El siguiente que me levantó la mano es Iago. Olá, profe. Buenos dias. Decime, Iago, ¿cómo estás? Bem, minha dúvida é sobre os questionários. Vai ser pela plataforma mesmo ou vai ter outro aplicativo? No, es en la plataforma. En la plataforma mismo, como vos decís, ahí tenemos muchas variedades de cuestionarios que podemos crear. Algunos son simplemente tipo el test
parecido al Schoology que conocían antes y otros son así tipo gamies, juegos. Hay así Cruzadiña, otro de una serpiente. Interesante es. Certo. Pero es solamente, es en la plataforma mismo. Vos podés acceder desde tu computadora. También tengo entendido que es el celular y si querés, tengo entendido que hay una app, un aplicativo de Moodle. Así que pueden descargar también el aplicativo de Moodle si quieren. No dia de hoje já vai ter algum questionário ou mais para frente? No. Vamos más para frente. Todavía no. Ah, sim. Gracias, profe. De nada, de nada. Bueno, la siguiente persona que levantó la mano es Andiara. ¿Andiara? Olá, profe. Buenos dias. Buenos días, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿qué tal? Tudo bem. Saudade de usted. Sí, saudades de todos ustedes, yo también tengo. ¿Qué tal? Tudo bem. Profe, a respeito dos livros, que não deu tempo de trazer livro para cá, sabe? Para o Brasil. Uhum. E vocês vão disponibilizar esse livro? O nosso colega falou que está no Classroom, só que eu dei uma olhada e não encontrei no meu Classroom, Bueno, entendeu? te voy a ser totalmente honesto, Andiara. Sí. Realmente yo no puedo colocar en la plataforma. ¿Por qué? Porque esa es una violación a los derechos de autor. Sí, es sí. una copia ilegal si yo coloco, ¿verdad? Pero podemos encontrar alguna forma de pasar de repente al delegado, si uno de ustedes encuentra o si yo encuentro, quizás vemos ahí para pasarle al delegado y que se distribuyan ahí, ¿verdad? Pero no Eu não puedo estou no colocar grupo da en la sala plataforma. vizinha. Sim. Bueno, y Colocaram no vamos a grupo da- ver. Pronto, de eu vou repente procurar, conseguir com os colegas, professor. Muito obrigada. Exactamente. Sí, si no es vía WhatsApp, de repente por email se te puede mandar. Hay alguna solución, pero realmente no puedo colocar porque es una violación a los derechos de autor y aunque ustedes no crean, justamente Certo. todo esto que está en la plataforma, que es como que queda registrado y tenemos que pasar a los organismos de control, a los organismos de verificación, ¿verdad? Y bueno, imagínate en el futuro vos sos una gran estudiosa de, qué sé yo, la biología, la anatomía y publicás un libro, ¿verdad? No es muy agradable quizás que estén distribuyendo de forma ilegal. Tá ok, profe. Muitas gracias. De nada, de nada. Marcos, la siguiente persona que levantó la mano. Ô, professor, eu estou na dúvida para marcar a presença, não consegui ainda. Entiendo. ¿Conseguiste hacer clic en esa donde dice marque aquí? Não, ainda não achei. Mira, si usted está viendo mi pantalla en este momento, bien en el encabezado, fíjate que dice uno, asistencia a biología, marque aquí su asistencia. Ahí es donde ustedes- Entendi. É só clicar aqui? es clicar y seleccionar la opción de presente, ¿verdad? A mí me va a aparecer diferente, por eso no aprieto, pero fíjense, si ingresamos, a ustedes en teoría ya les tiene que aparecer todas estas sesiones de los martes y viernes. Eu cliquei e apareceu isso aqui, ó. Sí. Eu não, Y ahí eu cliquei. debería haber un botón donde dice presente o una P. Y ahí le haces clic. Professor? Bueno, sí, ¿qué? Professor, aqui para a gente como aluno, pelo menos no meu caso, não aparecia um botão de presente para a gente clicar, mas quando a gente clicava no quadrante fora, antes de acessar o Marque Aqui, lá fora tem uma opção de você marcar um Vzinho no quadrante. Eu marquei ali e acessei depois o Marque Aqui. Aí foi quando reconheceu minha presença. Ah, espectacular, entonces. Este cuadrante de Nessa acá, ¿verdad? página mesmo, professor. Nessa página mesmo que o senhor Sim, está, sim, eu tá vendo que marquei tem um esse quadradinho na quadradinho do lado frente? do Marque Aqui. Tem que E marcar. depois apertei no texto, assistência, biologia, Marque Aqui, para verificar a presença. Perfecto, entonces vamos a hacer ese proceso, ¿verdad? Tipo, se le marca acá y luego pueden entrar entonces, ¿verdad? O ya marca automáticamente.
Comigo eu consegui fazer isso depois de repetir o processo 2 vezes, né? Porque o sistema estava travando. Mas eu fiz assim. Apareceu o botão de presença lá. Bueno, voy a estudiar un poquitito mejor esta parte, a ver si consigo mejorar para que sea más fácil para ustedes, ¿sí? Y quizás aumento el tiempo también para que realmente es un problema que todos entremos al mismo tiempo, es un problemita, ¿verdad? Entonces quizás aumente el tiempo también. Sí, professor. Bueno, a ver, ¿se entendió, Marcos? Eu achei o quadradinho que o colega falou, só que não tem meu nome assim. Parece vários quadradinhos, uma coluna, mas não achei meu nome para marcar a presença. Não aparece o nome do aluno? No debería aparecer tu nombre, solamente la fecha, la data, ¿sí? Y marcar así presente. Eso es lo que debería aparecer. Certo. Seu Marco, tá me ouvindo? Estou. Você vai chegar aí, ó, olha a tela do professor aí. Você vai chegar onde tem esse nome, assistência e biologia, marque aqui. Cheguei aí, eu cheguei. Você vai marcar o quadradinho que está na linha da assistência biologia. Entendi. Aí você marca esse quadradinho, depois você vai no nome lá que está escrito assistência biologia e aperta nele para verificar se confirmou sua presença. Tá. Ó, eu apertei, mas não marcou, tá travado. Eu apertei o quadrado. ¿Saben qué? Voy a intentar hacer un tutorial de cómo marcar la presencia, ¿sí? No se vayan a preocupar por hoy. Como les dije, vamos a tener 22 clases, varias oportunidades para poder marcar nuestra presencia. Si pueden, hoy intenten. Va a estar disponible hasta las 10:15. Si no pueden, bueno, no importa. Vamos a ver qué hacemos más adelante. Y voy a preparar un tutorial o voy a buscar un video tutorial de cómo marcar, ¿verdad? Vamos a elaborar eso, ¿sí? Entonces, les vamos a ir pasando. ¿Está bien? Obrigado, professor Jacob. Gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Profe. A ustedes. A ver, espera. José es la siguiente persona que levantó la mano. José, decime. Doutor, eu vou falar em português, ok? Bueno, pero habla devagar. É que eu percebi que para alguns colegas está aparecendo, na hora que a gente clica na presença, aparece o quadradinho. Se clicar lá, quando vai para outra tela, não aparece mais nenhum quadradinho e já aparece que foi colocada a presença. Para outros, porém, aparece 2 vezes. Aparece o primeiro, quando a gente clica lá, aí aparece a outra tela e tem mais um outro quadradinho. Então, acho que o que está havendo, o descompasso no entendimento, é isso, que para alguns aparece de um jeito e para outros aparece de outro. Não sei se me entende. Sí, entiendo, José. Realmente no sabía que eso pasaba o que no sabía que podía pasar. Entiendo, se entiende bastante bien lo que explicaste. Voy a averiguar si eso es algo de la configuración o si depende de las personas, quizás puedan estar ingresando desde su celular o desde la computadora, quizás por eso aparece diferente. No tengo certeza, pero vamos a investigar un poquitito por qué es, ¿verdad? Só para aclarar, no meu, por exemplo, aparece solamente a primeira tela. Aí, quando eu clico no quadradinho, eu entro na segunda tela, não aparece quadradinho, mas já está ok a presença. Genial. Então, como essas informações diferentes estão circulando entre os colegas, aí está havendo um descompasso no entendimento. Ok? Graças. A vos, José, muchísimas gracias. Muy importante tu testimonio realmente. Muy bien, la siguiente persona es Fernando de Melo. Era o mesmo questionamento de José, e você já sanou. Gracias por tu clase, doutor. Muy bien, gracias a vos por la participación, Fernando, y gracias a todos ustedes. Neto, yo te veo levantando la mano, así que puedes hablar, te doy la palabra, pero preferentemente hay veces que tu imagen no aparece, entonces usa el icono de la mano preferentemente. Habla nomás. Eu sugiro que antes de clicar para marcar, a pessoa primeiro clica em cima do que está escrito. Aí ela verifica o que está vendo e depois que viu, vai lá e marca a questão da presença ou de baixar material.
porque fica bem mais fácil. E sempre vai ter que clicar, mesmo que você marque, você vai ter que entrar na presença para marcar novamente dentro do outro espaço lá que tem para presença. Então, eu sugiro que primeiro você clique onde tem escrito, né, lá para poder dar presença, e depois que você der a presença, é que você remarca lá na parte externa. Ok, genial, excelente. Muy bien, creo que son cosas que vamos a ir adaptándonos realmente, ¿verdad? Y tampoco creo que, o sea, es importante, pero tampoco es para estresarnos en este momento, ¿verdad? Por eso, así que quédense tranquilos. Ustedes me conocen, yo no soy alguien que va a estar encima de ustedes por ese pequeño detalle, ¿verdad? Sí, es algo para para fomentar la participación, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces voy a detener la grabación. Profesor. A parar la grabación. Y vamos a despedir.